tener tu certificado de estudios secundarios? El Colegio Sanet tiene la solución. Culmina sus estudios en tan solo 2 años. Clases de reforzamiento en vivo. Acceso a nuestra plataforma virtual donde encontrarás clases de todos los cursos. También te brindaremos el horario de nuestros docentes, quienes estarán atentos para poder resolver todas tus inquietudes. Puedes estudiar de cualquier parte del Perú. La mayoría de los te escriben. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Chicos. Buenas tardes, Eleodora, Marta, Carol. ¿Pueden activar su audio y me confirman, por favor, el audio y si logran visualizar mi pantalla? Sí, profesora. Buenas tardes, Miss, ¿todo ok? Buenas tardes. Muy bien, sí se observa. Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para ello hay que... Para el día de hoy, ¿sí? A ver, vamos a recordar lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué hemos hablado, qué hemos dicho? No quiere decir que es un amor imposible. ¿En serio lo crees? Nancy Llaga va a luchar por el hombre que ama. Y hombre noble debería de hacer lo mismo. Para mí ya está todo acabado. Tuvo su corazón y lo peor de todo es que yo le hacer feliz con otro. Ahora que Diego se me olvidó ser hombre, depender lo que te quede para. Naturaleza de hombre noble es demasiado. Noble y leal como un perro. Pero ahora es como tienes que ponerte bravo y arrebatar lo que quieres con uñas y dientes. Otra vez se nos hizo tarde para regresar a Pueblo Nuevo. Ya no tengo fuerzas ni para seguir triste. No me quiero poner a su cama. Para que descanse. ¿Cómo vas a querer? Esos cosas de mujeres. Pero pues, mi nombre no está en los pantalones, por desbloquear mis afectos. Reviso. No vale la pena andar triste porque está en Manuel. Chicas, Eleodora, Carol, Marta. A ver, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué hemos dicho? ¿Nadie? Eleodora, ¿puedes activar tu micro, por favor? Eleodora. Miss, perdón, dígame, acá estoy. Eleodora, a ver, ¿qué me puedes decir respecto a la clase pasada? ¿De qué hemos hablado la clase pasada? Hablamos de mayúsculas, Ya, del uso de las mayúsculas, ¿qué dijimos al respecto? que se escribe con mayúscula los nombres propios, también después de un punto seguido, un punto aparte, al iniciar una frase, una oración, nombres de países, nombres de países, nombres propios, al iniciar un texto. Hemos dado las diferentes reglas, ¿cierto? Así es. Las diferentes reglas. ¿Para qué nos sirve a nosotros las mayúsculas? A ver, antes de ello, díctame tus apellidos y nombres completos, por favor.
Castillo Espinosa, Eleodora Aide Castillo Espinosa. Castillo Espinosa Eleodora, ¿no? Así es. A ver, recuerden que de acuerdo a la participación es el registro de la asistencia, chicos. ¿Ya? Bien. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros el uso de las mayúsculas? No está botado, ya está mejor. Que dolía, ¿no? Tenía gases, ¿no? Esta gasa de aire es buena, ¿no? Yo también el otro día estaba con mi estómago así. Duro, papi, mi estómago. Eleodora, ¿puedes Ah, apagar tu micro? Las mayúsculas sirven para los nombres y para comenzar las oraciones. Ya, muy bien, excelente. ¿Cuál es tu apellido? Verona Sánchez. Verona Sánchez. Carol, ¿no? Carol de Los Ángeles, sí. Muy, muy bien. El uso de las mayúsculas es fundamental en toda redacción de texto, ¿ya? En toda redacción de texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le va a dar buen sentido, coherencia, ¿cierto? Ya, entonces es fundamental que nosotros conozcamos para poder ver si es que sí se desarrolla, o mejor dicho, si una palabra tiene sentido o no tiene sentido. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas, sí, importantes también, referente al área, que nos va a ayudar mucho en cuanto a la redacción de textos. ¿Cuáles son los famosos signos de puntuación? Ya lo vamos a ver de manera rápida y práctica. ¿Sí? A ver, a ver. ¿Qué entendemos por signos de puntuación? A ver, Eliodora, ¿me puedes ayudar con la lectura de este texto? Cuando la niña conversa con su mamá. No, Sí. de este texto que estoy compartiendo. Ah, perdón. Tres bellas, qué bellas son. Me han exigido las tres que diga de ellas, la cual es la que ama mi corazón. Si obedecer la razón, digo que amo a Soledad. Espere. No a Julia, cuya bondad persona humana no inspira mi amor, a Irene, que no es poca su verdad. No hay coma, no hay puntos, no hay nada. O sea, Muy bien, no hay... se lee de corrido. Exacto. ¿Y al suceder ello qué pasa? ¿Tiene sentido mi texto? No hay buena No, comprensión. no tiene sentido porque No no tiene separa una sentido. cosa del otro. Exacto, no tiene sentido, no tiene Coherencia. coherencia. ¿Ya? No tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces, eso es fundamental dentro de todo texto. ¿Ya? Entonces, para nosotros analizar y hablar sobre los signos de puntuación. Entonces, ¿qué tipos de signos de puntuación conocen? ¿Qué signos de puntuación conocen? La coma, punto y La coma, coma, punto y coma. puntos suspensivos, dos puntos, Ujú. paréntesis, comillas, raya, punto y coma. Excelente. Hay una gran variedad de signos de puntuación, ¿cierto? Tenemos al paréntesis, tenemos a los corchetes, tenemos a la raya, a las comillas, al punto, a la coma, al punto y coma y a los dos puntos, Puntos. ¿cierto? Y una gran variedad.
El día de hoy vamos a hablar de uno de los signos de puntuación muy frecuentes que nosotros usamos dentro de todo texto, que es el famoso punto. ¿Qué entendemos por punto? Vamos a mencionar que es un signo ortográfico de forma circular que posee dimensiones pequeñas. El uso de punto es fundamental dentro de todo texto. ¿Por qué? Porque va a determinar ciertas funciones en el texto y lo va a determinar. Su uso es fundamental. ¿Por qué? Porque va a darle sentido, coherencia a mi texto. ¿Ya? Por ello es fundamental. Claro, el punto aparte. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tiene el punto? Primero, que va a señalar el final de un enunciado y se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede, ¿no? Del que el elemento que está antes de él. Cada uno de ellos van a ser importantes. ¿Por qué? Porque si es que yo, por ejemplo, lo redacto separando del elemento que lo precede, va a haber un pequeño error. Los que redactan, por ejemplo, textos dentro de del Word, claramente lo van a notar al momento de su redacción, ¿cierto? Entonces es fundamental por ello conocer esto, ¿no? Y señala el final del enunciado. Ahora, ¿qué elementos pueden ser que los preceden? Puede ser un número, puede ser una palabra o puede ser un signo. Siempre debe ir al lado, no debe de ir con espacio. ¿Me dejo entender? Ahora, dentro de ello vamos a tener tres tipos de puntos. Vamos a tener al punto seguido, vamos a tener al punto y aparte y al punto final. Cuando nosotros hablamos del punto seguido, ¿sí? Es aquel que va a separar oraciones que van a desarrollar un mismo tema, van a tener la misma temática, se podría decir, ¿no? Referente a que, por ejemplo, yo te hablo sobre la definición de la naranja, ¿no? De las diferentes definiciones. Entonces, yo quiero seguir hablando sobre sus definiciones. ¿Qué debo de hacer? Debo de hacer uso del punto seguido, ¿cierto? Del punto seguido. Entonces, ahí yo no quiere decir que, por ejemplo, al separar oraciones va de que desarrollen el mismo tema, que quiere decir que esté en el mismo campo semántico, ¿no? Que siga hablándose de ello, ¿ya? Y lo va a separar. Ahora, el punto aparte, en cambio, es para cambiar, ¿no? De una idea a otra y separarlos en párrafos. Yo tengo un párrafo donde te hablo sobre la definición, por ejemplo, de la naranja, ¿cierto? De la naranja, para luego hablarte, por ejemplo, de las características que tiene una naranja. Entonces ya te cambié, ¿no? Te sigo hablando, obviamente, de la naranja, pero ya no de sus definiciones, sino de sus características. Y al hablarte de ello, ya estoy cambiando de idea. No me descontextualizo y no cambio de idea general, pero sí del párrafo, ¿no? Y cuando hago uso de ello, voy a hacer uso de párrafos. Ya voy a separarlos en párrafos. ¿Sí? Y por último, el punto final, ¿no? El punto final, ¿qué nos indica? El punto final nos va a indicar o se emplea ¿para qué? Para indicar el final de una oración. Ese es su uso fundamental, ¿ya? El punto final se emplea para indicar la culminación, la finalización de este texto. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy, muy bien. Los tres tipos de... Ahora, tenemos también otro tipo de punto, ¿sí? Pero para ello vamos a conocer qué características. A ver, un punto no se debe de colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué?
¿Por qué yo no puedo colocar? Porque son preguntas. Porque ya tienen un punto. Porque son preguntas, ¿será? Exacto, porque ya van a poseer un punto, ¿ya? Ya van a poseer un punto, entonces ya estaría, ¿qué cosa? Redundando. Ya estaría redundante. Entonces yo no debo de colocar después de los signos de interrogación o de exclamación. Después de los títulos o subtítulos. ¿Por qué yo no puedo colocar después de los títulos y los subtítulos? ¿Mm? Porque la siguiente frase o la siguiente oración ya viene de por sí con un espacio, o es decir, ya se escribe abajo. No va en la misma línea. Ya, puede ser. Pero ¿por qué más sería? Porque van en líneas diferentes. A ver, un título, a ver, es aquel que va a indicar, ¿sí? ¿Qué cosa? No finalización, sino el inicio de un nuevo texto. ¿No es así? Perfecto. ¿Cierto? Exacto. Entonces yo no puedo colocar un punto al iniciar un texto, pues. Esa sería la lógica, ¿no? Por eso, ¿sí? Entonces esa es la razón. Ahora, las siglas no se van a separar tampoco por puntos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué es una sigla? ¿Qué es una sigla, chicos? Abreviación, son las palabras más cortas de la palabra. Una abreviación de cada palabra. Es la abreviación de de una palabra. Palabras. Exacto, de una palabra. Ya, entonces yo no puedo colocar qué cosa, un punto, porque ahí es como si estaría separando cada una de las palabras, ¿cierto? Entonces, por eso no se deben Sí. separar por puntos, ¿ya? Miss, disculpe, Y por disculpe, último, ¿se escucha mi audio? sí, Hace rato de que le respondo y no se escucha. Gracias, Miss. ¿cómo? Creo que le estoy respondiendo y parece que no se escucha bien. No, sí, sí, se te escucha. Ya, Miss, listo, gracias. Muy bien. Entonces, último, tenemos el famoso dos puntos. Es aquel signo que se va a escribir
pegado a la palabra o signo que lo va a anteceder. Todos los signos de puntuación se escriben de esa forma, ¿ya? Y separado por un espacio de la palabra. Va a detener el discurso para llamar la atención sobre algo de lo que sigue. ¿Sí? Esa es la finalidad. El uso de los dos puntos. Uno se va a utilizar en enumeraciones. Por ejemplo, cuando yo digo, me voy al mercado a comprar zanahoria, tomate, pepino y lechuga. Por ejemplo, para mencionarte ello, ¿qué debo de hacer? Coloco los dos puntos. Me voy al mercado a comprar, dos puntos y enumero, ¿no? ¿Qué cosas voy a comprar? Luego, en estilo directo, frases específicas, ¿no? En títulos y epígrafes, ¿no? Es cuando Se fue su señal. sí me están escuchando, ¿verdad? Ahorita recién mis. Ay, ya, sí, Sí. se me ha ido la luz, ya, porque si hay algún inconveniente, me informan, por favor, ya, porque se me acaba de ir la luz. A ver, en cartas y en documentos, ¿ya? Porque en cartas, en documentos, por ejemplo, cuando yo digo solicito, para, ¿cierto? Ahí estoy haciendo uso de los dos puntos, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, esos son los usos del punto, de los dos puntos, ¿ya? Ahora, el otro signo de puntuación es la famosa coma, ¿ya? La coma es aquel signo que va a delimitar unidades lingüísticas y se escribe pegada a la palabra o al signo que la precede. Todos los signos de, se podría decir, de puntuación se escriben de ese formato, tengan en cuenta, pegado a la palabra, ¿sí? Al elemento que le precede. Ahora, hay diferentes tipos de coma vocativa, coma enumerativa. Cuando hablamos de la coma vocativa, va a ser aquel que nos va a servir a nosotros ¿para qué? Para invocar, para nombrar, enfatizar, ¿sí? A alguien o algo. Ya, por ejemplo, Lucía, siéntate. Lucía, coma, siéntate. Que estoy dando una orden. Enumerativa para enumerar, ¿sí? Datos, por ejemplo. Se irán de paseo Lucía, Juan, Francisca y Pilar. Se fue su internet, creo, me dice, no tenía audio. No tiene audio. A ver si. Ahora sí. Sí, Sí. chicos, está un poco lento. A ver, la coma enumerativa, como les decía, es para yo enumerar, ¿no? Proceso, ¿no? Como les decía, me iré de paseo con Lucía, Fernanda, Tomás y Lucho. Entonces, ¿qué estoy? Enumero cada uno de los nombres, entonces ahí va una coma enumerativa. ¿Por qué? Porque estoy enumerando. ¿En qué consiste? En delimitar o separar los miembros o elementos de una enumeración. ¿Ya? Ahora, hay diferentes tipos de coma.
coma explicativa y coma elíptica. La coma explicativa se utiliza ¿para qué? Para encerrar los incisos explicativos de una oración. Por ejemplo, la mujer cansada le devolvió la mirada, ¿cierto? Es una coma explicativa. Le estoy explicando cómo se encuentra la mujer. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy manifestando? ¿Qué estoy enfatizando? Que quién se encuentra cansada, La mujer. la mujer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy explicando, ¿cierto? Entonces, ahí estoy haciendo uso de una coma explicativa, ¿cierto? Porque explico, enfatizo, ¿sí? Dentro de una oración. Ahora, la coma elíptica es la más práctica y la más fácil de usarlas. ¿Por qué? Porque ayuda a reemplazar a una palabra o frase que se ha omitido. Frecuentemente, ¿qué cosa omitimos? Vamos a omitir verbos, ¿ya? Omitimos mayormente verbos, ¿ya? Entonces, para ya no repetir, para no tener redundancia. Por ejemplo, digo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. Ahí, ¿qué palabra he omitido en esa oración? Y las he reemplazado por la coma. ¿Qué palabra he omitido? Comió pan. ¿Comió pan? Comió no. Comió, el verbo comer, ¿cierto? Lo he omitido y los he reemplazado con la coma. ¿Para qué? Para ya no tener redundancia, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso de una coma elíptica, ¿ya? De la famosa coma elíptica. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para eso me sirve a mí. En eso me ayuda. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el formato. Entonces, ¿cuántos tipos de coma acabamos de ver? 2. 2. Hemos visto 4 tipos de 4. coma. Vocativa, que sirve para qué? Para invocar, para nombrar. No se les... El nombre lo indica para enumerar. Explicativa, para explicarnos, fundamental un poco más de información sobre alguien o algo que estemos hablando, ¿cierto? Y la coma elíptica que nos va a servir a nosotros para qué? Para reemplazar una palabra por la coma. Normalmente, ¿qué palabras son los verbos? ¿Sí? Sí. Muy bien, hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto a ese tema? Todo claro. Había ratitos que no se escuchaba. Y no nos escuchaba. Sí, lo que pasa es que el internet estoy compartiendo y está un poco lento, pero ya a ver, esperemos que mejore ahorita dentro de unos minutos. Sí, pero ahorita sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, sí, ahorita sí.
Ya, muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros los signos de puntuación? Para enfatizar, para darle sentido a mi texto o a mi oración. ¿Ya, chicos? Hasta ahí yo creo que todo claro, ¿verdad? ¿O tienen alguna consulta sobre los signos de puntuación? Todo claro. ¿Sí? A ver. ¿Cuál es tu apellido? Acá me sale como... ¿Mío, Miss? sí, Mirza Asconsosa, ¿es tu apellido? Sí, Miss. Ascon... Asconsosa, ¿no? Sí. Muy bien. Excelente. Bien. Muy bien. Entonces continuamos. Ahora, entonces, eso sería todo respecto al área de comunicación, ¿no? Lo hemos visto este último tema de manera rápida porque es un tema sumamente importante junto con las mayúsculas que nos va a ayudar a nosotros a una buena redacción y a una buena interpretación del texto. Le va a dar sentido, coherencia. ¿Ya? Ello nos sirve porque ustedes mismos se han percatado, ¿no? Han visto que si es que no tienen los signos de puntuación mi texto, ¿tiene sentido? No. No tiene sentido. Se han percatado, ¿sí? Muy bien. Entonces, continuamos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a este tema sumamente importante que muchas veces me consultan y me dicen, no, Miss, ¿cómo hago este curso? Que es del área de habilidad o razonamiento verbal. El área misma nos indica, ¿sí? De razonamiento y habilidad verbal, ¿cierto? Ambos son lo mismo, pero yo al decir razonamiento, ¿qué involucrará? ¿O qué involucra, mejor dicho? ¿Cómo se debería de desarrollar? ¿De qué hago uso? Razonando, pensando, Razonar. sacando conclusiones. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que nosotros al hacer uso de un ejercicio, ¿sí? O mejor dicho, al llamar razonamiento, cuando yo voy a desarrollar ejercicios del área de habilidad o razonamiento verbal, me voy a enfatizar, ¿sí? En el hecho, ¿sí? De usar mi razonamiento, ¿no? La razón, mis diferentes habilidades para poder analizar el área, ¿sí? El ejercicio. Por eso se le denomina habilidad y razonamiento, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, sí. Muy bien, entonces a eso llamamos. Entonces, vamos a tocar el tema, uno de los temas más complejos del área, ¿sí? Que son el famoso o la famosa series verbales, ¿ya? ¿Qué entendemos por serie verbal? A ver, ¿quién me podría decir? Es identificar las relaciones que poseen las distintas palabras. Claro, es cuando yo voy a identificar, ¿no? Una secuencia, una serie, ¿no? Como su mismo nombre nos lo indica, ¿ya? ¿Qué nos dice? Son palabras que van a estar agrupadas con sentido lógico y una determinada secuencia, coherencia, ¿ya? Que debe de respetar esa secuencia, esa relación que se está
teniendo. ¿Sí? ¿Cuál es? Es una serie, es un conjunto de palabras que guardan relación entre sí. ¿Qué quiere su definición? Van a tener una relación, un sentido, ¿no? Para completar este tipo de series debemos, dice, de encontrar la relación y agregar otra palabra que mantenga el mismo sentido, que posea el mismo sentido, ¿no? La misma secuencia. Ahora, la semejanza que comparten se le va a conocer como campo semántico. ¿Qué quiere decir? Que esa semejanza, esa relación que vayan a tener en cuanto a la relación de su palabra, de las palabras que tienen, se le va a determinar como campo semántico, ¿no? Que las palabras que están en esa serie van a pertenecer a un mismo campo semántico, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo niño, joven, adulto. ¿Qué es? ¿Qué tipo de secuencia tendremos? Personas, De la niñez a la madurez. ¿Qué persona será? sí, porque tanto el niño como el joven como el adulto son personas. Claro, son personas, pero ¿esa será la relación? ¿El tipo de secuencia? Un árbol genealógico. Un árbol genealógico. Etapas. Etapas de la vida. Ajá, Más se etapas. relaciona con ello, ¿cierto? Sí. Entonces, ese tipo sería de la relación. Entonces, ¿qué palabra le podría continuar? A vejez, a Anciano, anciano. Anciano, adultez, vejez, ¿cierto? Sí. Ese adulto podría mayor, ser. Exacto. Entonces, ahora, ¿cómo yo debo de desarrollar este tipo de ejercicios? Hay técnicas y estrategias para yo poder desarrollar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué debo de hacer? Primero, leer la serie. Debo de leer la serie, siempre. Eso es lo primero que yo debo de hacer en cualquier ejercicio. Sí, leer y determinar el tipo de relación que exista entre ellos. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación existe? ¿Sí? Y determinar la forma de presentación, cómo es el formato, de qué forma se está presentando, para luego cotejar con las alternativas y ubicar la que complete la serie. Sí, si yo sigo esta secuencia, voy a poder desarrollarlo rápidamente. ¿Sí? Entonces, yo debo de seguir esta secuencia. Ahora, vamos a tener dos tipos de series verbales, dos tipos de secuencia, de un término y de pareja de términos. De un término van a ser aquellas palabras que van a estar separadas por comas y que vayan a tener un sentido lógico. Por ejemplo, primavera, verano, otoño, ¿qué le podría seguir? Invierno. invierno, Invierno. Ahí, por ejemplo, es relación de un solo término. Hay un solo campo semántico, mejor Estaciones. dicho, Las ¿ya? estaciones. Cuando hablamos de un solo término, relación de un solo término, es que van a tener solamente un solo campo semántico, ¿ya? La relación que vaya a haber va a ser de un solo campo semántico. Aquí, por ejemplo, son las estaciones del año, Estaciones del año. ¿cierto? O lunes, Sí. miércoles, jueves. ¿Qué tipo de relación hay ahí? Días de la semana.
son los días de la semana, ¿cierto? Ahí también hay un solo campo semántico, Semana. ¿cierto? Entonces, ahí tenemos relación de un solo término. ¿Ya? Y de dos términos, por lógica, sobreentendemos de que va a ser un tipo de relación que va a hacer referencia a dos campos semánticos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué nos dice? Cuando va a haber dos pares de palabras relacionadas entre sí y se debe de continuar con un tercero para que contenga la misma relación, ¿cierto? Se debe de continuar con un tercero para que contenga la misma relación. Libro, biblioteca, diario, hemeroteca, por ejemplo. ¿Y qué le podría seguir? Chicos, ¿qué le podría seguir ahí? ¿Qué otro término? Chicas, Mirce, Leodora, Marta, ¿qué otra secuencia le podría seguir? ¿O qué término? Diccionario. Mejor. Diccionario, ¿ves? Podrá ser diccionario, miren, está yendo. Libro es un solo objeto. Biblioteca, que es conjunto de Libros. libros, ¿cierto? Diario, hemeroteca, igual está conjunto, ¿cierto? A eso se está refiriendo. Entonces, podría ir, entonces la secuencia que es conjunto con elemento individual, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí hay dos campos semánticos. A eso se va a referir. ¿Y chicos? Acá dice, descubre la secuencia lógica y determina qué serie sigue. Tenemos Rosa, Conejo, Margarita, Castor. ¿Tenemos dos campos semánticos o no? Sí. Sí. ¿Cuáles son esos campos semánticos? Animales y flores. Claro, animales y flores. Entonces, ¿qué le debería de seguir acá? Otro tipo de flor. Otro tipo de flor. Entonces, dentro de las alternativas tenemos ardilla, parque, azucena, gladiolo, árbol. Azucena o gladiolo. O árbol. Azucena o gladiolo, Azucena. ¿cuál debería ¿Azucena ir? no es una planta? Gladiolo también es una planta. Ya, pero ¿cuál debería de ir? Gladiolo. Azucena es Gladiolo. una flor.
Azucena también es una flor. Ya, pero ¿qué otra característica tiene? Nombre. Puede ser, ya, puede ser, esa es una característica. Pero ¿qué otra característica? Que son Femenina. femeninos. Entonces ¿Cierto? sería Azucena. Por ende sería Azucena. Azucena. ¿Ya? Ahora tenemos serie simple o consecutiva, ¿no? Que es de un solo campo semántico, se podría decir. Tengo Pepe, Lucho, Beto. Entonces es una serie simple, es una serie consecutiva, ¿cierto? Entonces, al tener ese tipo de serie, ¿qué voy a hacer? Va a ir de uno en uno. Es como si yo te dijera 1, 2, 3, 3, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una serie consecutiva. Sería Lo Luis. mismo sucede, pero en términos. ¿Qué palabra podría ir acá? Luis. Luis, No, no, Jesús. Pepe, Lucho, Beto, ¿qué son? Nombres de Pancho. ¿Mm? Sería Pancho, No porque se son diminutivos. escucha. Son diminutivos, exacto. Entonces debería de ir Pancho, ¿cierto? No son nombres. Ahora, la serie compuesta o intersecuencial. Ahí es cuando va a estar uno tras de otro, que quiere decir que va a ir dos campos No se semánticos. escucha. ¿Nadie me escucha, chicos? Sí, sí escucha. No, sí se escucha. Si se escucha o no se escucha. Sí se Sí se escucha. escucha. Ahí ya. Entonces, si me escucha, el resto debe ser tu señal. Hay que tratar de rectificarlo, ¿ya? Entonces, tengo yuca, sandía, zanahoria, uva. Tengo vegetales y tengo frutas. Va a ir primero vegetal, fruta, vegetal, fruta. ¿Qué debería de ir? Vegetal. Debería de ir vegetal. ¿Cuál debería ser la alternativa correcta? Papa. Debería de ir papa, ¿cierto? Debería de ir papa. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no me hayan entendido, ya que es el último tema? Tenemos que ver no solamente la forma, sino también si es masculino o femenino. Exacto. Una serie, ¿sí? Va a determinar que yo debo de sacar todas las características que posee la serie para yo obtener la respuesta. Eso es lo fundamental en un ejercicio de serie, ¿ya? Debo de sacarle todas las características habidas y por haber dentro de la secuencia. Hay dos tipos, recuerde, secuencia lineal, ¿sí? Que va de uno en uno, de un mismo campo semántico. O mejor dicho, la definición más clara que les podría dar respecto a ello es que debe de haber, cuando es secuencias dice simple o serie lineal, es cuando solamente va a haber un campo. Semántico. Exacto. Solamente vaya a haber un campo semántico. En cambio, cuando le decimos que es una serie compuesta o intersecuencial, es cuando va a haber dos campos semánticos. ¿Ya? A eso nos referimos, chicos. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, mis. Sí. Muy bien. Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido comprender. Y recuerden, el uso de los signos de puntuación es fundamental. ¿Para qué? Para una buena redacción, para una buena interpretación de texto. ¿Sí? Cada uno de los signos cumple una
definición o una, mejor dicho, una función en específico. No todos yo los empleo con un solo objetivo, ¿ya? Sino con diferente objetivo, con diferente secuencia, se podría decir, ¿no? Con diferente finalidad, ¿sí? Muy bien, chicas. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, a ver, ¿con quiénes nos hemos quedado en clase? Tengo a Mirza, tengo a Carol y tengo a Eliodora. A ver, Marta, ¿estás ahí? Marta. Bueno, me parece que no. Dorila, Susana, tampoco. Muy bien, chicos. Entonces recuerden, ese es el tipo de relación. ¿De chicas? Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido comprender. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho, chicas, hay que practicar, ¿sí? Cualquier duda, igual por el WhatsApp, me la hacen saber para poder ayudarles.